Pasamos, señorías, al punto cuarto del orden del día, que es la interpelación relativa a la Universidad de Investigación y Tecnología que presenta el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Y para la primera intervención tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, la señora Carmen Lizárraga Mollinedo. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, le voy a dar datos que demuestran el desinterés público por la ciencia que se ha dado en esta comunidad autónoma. Ese desinterés que está provocando hechos tan graves, muy graves, como la reciente pérdida del único centro de excelencia de Andalucía, que poseía el distintivo de calidad Severo Ochoa, considerado el máximo galardón a la excelencia científica y que le suponía recibir 1 millón de euros anuales durante 4 años. La Estación Biológica de Doñana, centro del CSIC, no ha logrado revalidar este año dicha distinción de excelencia científica. Y la dejadez política del Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de ciencia tiene mucho que ver con eso. Por otra parte, el Departamento de Regulación Génica y Morfogénesis del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, un instituto de investigación mixto de la Junta de Andalucía, el CSIC y la Pablo Olavide, se ha logrado la distinción María de Maeztu a las mejores unidades investigadoras. Y eso es épico, señor consejero. Eso es épico con las circunstancias que está viviendo la investigación en Andalucía. Es épico con unos recortes que han mandado la ciencia al cajón, con un recorte tras otro de nuestro futuro y de las posibilidades de avanzar hacia un nuevo modelo productivo. ¿Cuánto se ha recortado de lo fundamental? Del 2,23% del presupuesto en 2010 en I+D+I pasamos al 1,34% del gasto total del presupuesto. Se llevó a cabo el mayor recorte del siglo XXI en investigación, innovación y sociedad del conocimiento. Estamos muy lejos de los 755 millones de euros que se invirtieron en la función investigación, innovación y sociedad del conocimiento en el año 2010. La partida más recortada con cultura, energía e industria. Magníficas decisiones para un cambio de modelo productivo. Debe ser que la ciencia no da tantos votos como esa estrategia electoralista que le gusta al Grupo Ciudadanos de bajar impuestos. Estamos a años luz de ese 3% del Producto Interior Bruto, que es lo que recomienda la Unión Europea entre esos 5 objetivos de Europa 2020. Se han ido produciendo retrocesos en I+D+I sin precedentes, dados los continuos recortes en el presupuesto público, junto a un empeoramiento de las condiciones laborales de los investigadores. El daño es irrecuperable en el corto plazo. Y detrás de esas cifras hay un nutrido grupo de personas investigadoras. Hablemos de ellas, señor consejero, del personal docente e investigador. Debe estar al corriente de la situación de conflicto que se está viviendo en las universidades andaluzas, habiéndose convocado una huelga de 2 semanas en pleno final de curso. Una huelga en la que el objetivo principal de la reivindicación, la adaptación a contratado doctor, de ayudantes doctor y contratado doctor interino, fue tratada aquí, en este Parlamento, en una proposición no de ley de este grupo parlamentario en favor de la restitución de los derechos perdidos de las universidades, de las personas que trabajan en las universidades. Entonces, se hacía una referencia explícita a la dignificación de la carrera profesional de docentes e investigadores de las universidades andaluzas, que pretende consolidar a quienes con su acreditación a contratado doctor han demostrado su más que sobrada excelencia para ejercer bajo dicha figura. Hay que acabar con esa situación discriminatoria a la que se está sometiendo a ese colectivo, al que no se le permitió promocionar con la imposición de la tasa de reposición del decreto Montoro, al que se le cerraron las puertas de la ANECA y van a hacer ya 2 años de esto porque sigue paralizada. Siguen sin poder ser evaluados por ese órgano, al que no se le permite ser investigador principal en proyectos de investigación. No se le permitía ni siquiera pedir sexenios, ejercer cargos de gestión. Estamos hablando de una excelencia lograda por un colectivo al que tanto unos desde el Gobierno de Madrid como otros desde las propias universidades y desde la Administración de la Junta de Andalucía han maltratado, han despreciado o incluso han ninguneado. Y no nos vale, señor consejero, que nos digan que se les libró del desempleo en el año 2012 pasándolo a una situación de interinidad, porque ahí es donde está el origen del problema actual, en que la solución tomada entonces fue una solución errática, vulneraba sus derechos y los situaba ante una clara y evidente discriminación frente a otros colectivos que sí que podían adaptar
a la figura de contratado doctor. Ese colectivo está organizado en asamblea a lo largo de toda Andalucía y en Huelva, en Sevilla, Málaga y Jaén. Porque en los grupos de trabajo de la Mesa Sectorial de Universidades se ha rechazado una solución colectiva que respondía a lo que en esta misma Cámara se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas, la adaptación a contratado doctor en el marco del convenio colectivo del PDI. Debería instarse, desde nuestro punto de vista, desde su consejería, a los rectorados de las diferentes universidades andaluzas a coordinar esa solución de justicia con ese colectivo. El Gobierno está de acuerdo, los grupos de esta Cámara están de acuerdo, las organizaciones sindicales también, el profesorado afectado, sus compañeros y compañeras. ¿Qué problema hay? Pasemos al PAIDI, señor consejero. Llevamos 4 años perdidos irrecuperables. ¿Cuántas veces lo anunciaron antes de presentar la orden reguladora del pasado 17 de abril en Boja? 4 líneas de apoyo, pero miles de personas expulsadas del sistema andaluz de conocimiento. Dicen que movilizarán este año 266 millones de euros a través de las primeras acciones desplegadas en el marco del PAIDI 2020. Afirman que saldrán antes del verano las convocatorias correspondientes a las primeras líneas y que se movilizarán 192,4 millones de euros. Pues le queda menos de un mes para cumplir esa promesa. Los 3,2 millones de la convocatoria de las becas Talentia va a ser publicada el próximo mes de mayo. Ese es el anuncio. Pues le quedan 5 días. Estamos a 25 de mayo. A ver si esta interpelación sirve para que se den prisa. Miren, les vamos a reconocer el plan de tesorería con el fin de dar certidumbre y estabilidad a las universidades, los pagos ordinarios mediante transferencias mensuales y otros extraordinarios para reducir deuda. También le vamos a reconocer esa intención de llevar garantía y certidumbre a las universidades. Pero hay algo que Andalucía no puede olvidar: los años sin PAIDI, sin Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, que han expulsado y precarizado a tanta gente. El sistema andaluz de conocimiento tardará tiempo en confiar. ¿Cómo se va a compensar a las personas que quisieron comenzar sus tesis doctorales y vieron una inversión en investigación nula, que la Administración miraba hacia otro lado? ¿Cómo recuperamos sus sueños, señor consejero? Esa gente que se ha quedado, que han dejado en la estacada. ¿Cómo recuperamos su confianza? ¿Saben lo que dicen? No me atrevo a pedir nada de la Junta, porque el abandono, los investigadores y las investigadoras de Andalucía lo llevan en la médula, en sus maletas o en carreras brillantes truncadas. Habría que poner un monumento a quienes han hecho ciencia en estos años en Andalucía o en España. Pero mire, como un monumento no sirve de nada, en lugar de eso saquen la orden de incentivos del PAIDI ya. Pasemos a temas concretos relacionados con el desarrollo y la innovación. Existe evidencia, señor consejero, de que la mayoría de los desarrollos tecnológicos de la tercera y cuarta revolución industrial provienen de inversión pública y que hay una relación directa entre inversión del Estado y desarrollo de ecosistemas innovadores. Y eso ocurre porque la inversión privada es cortoplacista y son las instituciones públicas las que tienen que colaborar en el desarrollo de sectores de alto riesgo. ¿De dónde salió si no Silicon Valley? Nació y se desarrolló gracias a una apuesta inversora del sector público, a la cooperación entre Estado, universidad y empresa, de una forma muy cuidada, por una política industrial que apostó al final de la Guerra Fría por el desarrollo tecnológico con alta inversión de sector público. Igual ocurrió con ARPANET, el germen de lo que hoy conocemos con Internet. Incluso el desarrollo del algoritmo que llevó a Google al éxito estuvo financiado por una beca de la National Science Foundation de Estados Unidos. Tras cada Mark Zuckerberg o Larry Page hay montañas de capital público, de inversión pública en I+D+I y una potente gestión pública que apostó por la innovación. Hablemos de innovación y emprendimiento. Hace un año hice una solicitud de información a todas las universidades públicas de Andalucía para que explicaran sus planes relacionados con el emprendimiento. ¿Sabe una cosa, señor consejero? Cada universidad andaluza entiende por emprendimiento una cosa diferente. Pedimos coordinación en ese sentido. No queremos convertir las universidades en centros de colocación, porque al final las políticas de emprendimiento que implementan van a ser malas copias de las que Thatcher llevó a cabo en el Reino Unido, entendiendo que el mundo es un lugar en el que no hay esperanza para la solidaridad. ¿Qué emprendimiento quiere para Andalucía? ¿El del Silicon Valley o el de la precariedad? El empresario del yo. Ustedes han separado empleo y empresas de trabajo autónomo en dos consejerías diferentes, como si los autónomos fueran de otra especie. En el fondo, es una posición ideológica. Es la respuesta que se está dando ante la burbuja de trabajo y la escasez de empleo con una nueva forma de trabajo, de trabajador y de trabajar. Aunque durante los últimos años el Sistema Nacional de I+D+I ha sufrido un deterioro constante,
A pesar de la dramática situación que vive el sector científico en España desde que comenzaron los recortes en 2009, a pesar de que la investigación no ha sido una prioridad política para ninguno de nuestros gobiernos, a pesar de que sus políticas han provocado el abandono de centenares de proyectos de investigación y la reducción de grupos de investigación en Andalucía, a pesar de que ustedes metieron a la ciencia y a las personas científicas en el cajón, a pesar de todo, vamos a traer una moción para la reconstrucción del sistema andaluz de conocimiento, porque sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Interviene a continuación el consejero de Economía y Conocimiento, el señor Ramírez de Arellano. Señor consejero. Muchas gracias, presidenta. Señoría, la verdad es que en sus palabras, aunque pueda traducirse a un espíritu crítico respecto a la Junta de Andalucía, en el fondo he encontrado un reconocimiento muy notable a los esfuerzos que se están haciendo, lo cual tengo que agradecerle, porque realmente se están haciendo muy notables esfuerzos para revertir una situación que el Gobierno de Andalucía sufrió también como consecuencia de los recortes que se imponían desde el Gobierno de España. Es decir, tuvo que tomar decisiones y, efectivamente, en un contexto muy complejo, la investigación fue una de las inversiones que se vieron afectadas. Pero si el Gobierno de Andalucía tuvo problemas, más creó y más generó el Gobierno de España en este tiempo. Le tengo que recordar, por ejemplo, que todos los problemas, interesantes y es importante que aquí se traten, relacionados con el personal docente e investigador de las universidades, tienen como origen unas normas de implementación de recortes que desde el año 2012 nos han afectado, que como rector en aquel momento advertía al Gobierno de España, al ministro Wert, de que no iban a tener prácticamente ninguna repercusión económica y, sin embargo, iban a llenar a las universidades de situaciones transitorias, provisionales, interinas, cuestiones que no son comunes en el ámbito universitario, porque las carreras académicas necesitan de estabilidad, certidumbre, perspectiva, y que no iban a hacer un enorme daño al sistema y que, sin embargo, no iban a producir, no iban a provocar ningún ahorro económico. Era simplemente un daño a la universidad pública que no tenía sentido. Así se lo trasladé en numerosas oportunidades. Tuvo el Gobierno de Andalucía en aquel momento que actuar, las universidades también actuaron, porque en Andalucía, que era una envidia para el resto de España, existía un convenio colectivo que en el contexto de aquel momento ofrecía unas perspectivas ciertas a los jóvenes investigadores y a todas las personas que ya estaban en el sistema para que entendieran la carrera académica efectivamente como un proceso continuo de mejora, donde las acreditaciones eran importantes, donde el reconocimiento a los méritos acumulados era real y donde, como les decía, la excelencia se basaba como primer punto de partida en una tranquilidad y en una certidumbre del sistema, en particular, como les digo, porque la decisión que se toma como joven hombre o mujer que se dedica a la investigación en el mundo académico, pues es relevante, es una carrera lenta, llena de esfuerzo y, por lo tanto, se requiere, como les decía, certidumbre. Evidentemente, cuando las situaciones de provisionalidad, de excepcionalidad se prolongan, serán situaciones como las que he indicado aquí, que hay un colectivo importante de personas con las que hay que sentarse a hablar, porque evidentemente hay que recuperar la normalidad. Y en ese sentido el Gobierno de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista apoyó la proposición no de ley que aquí se discutió, aunque es consciente de que no es competencia directa del Gobierno de Andalucía la cuestión, forma parte de las competencias de las universidades en el marco de la negociación colectiva, pero nunca el Gobierno de Andalucía será un obstáculo para cualquier acuerdo que se tome que vaya en la dirección que la proposición no de ley establece, que está relacionada con el uso del convenio colectivo como la ruta para encontrar una solución a esa situación, que evidentemente está relacionada con algo sencillo de entender. Estamos hablando de personas que ya son profesionales reconocidos, acreditados, que pueden tener más de 40 años y que, sin embargo, se encuentran una incertidumbre que, desde el punto de vista vital, pues francamente dolorosa y, ya le digo, que inaceptable. Bueno, pues la estrategia es trabajar entre todos para resolver esta cuestión, teniendo en cuenta que la ley nos obliga a respetar los principios de concurrencia, mérito, capacidad, etcétera, etcétera. Este no es un problema económico, porque estas personas están ya en el sistema. Este es un problema de hacerlo bien y, como le digo, una más de las consecuencias de aquellas medidas que en su día se tomaron.
el Gobierno defiende que se eliminen todas aquellas medidas y que se vuelva a la normalidad de una manera ordenada y razonable. Por otro lado, tengo que recordar que durante este tiempo el Gobierno de Andalucía se ha distinguido entre los de España, de acuerdo de nuevo en colaboración con las universidades, en apostar por la incorporación, que se continúen incorporando jóvenes al ámbito de la carrera académica a través de la autorización de numerosísimas plazas. En otras comunidades autónomas se ha optado por situaciones, contratos laborales de carácter excepcional, etcétera. Aquí en Andalucía se apostó por la figura de la Ley Orgánica de Universidades, por los ayudantes doctores, no solo por razón docente, sino también necesidades docentes, sino también por necesidades investigadoras, consideradas ambas como cruciales para el funcionamiento de las universidades. Se han autorizado en el curso 2016-2017 716 plazas en distintas categorías, profesores ayudantes, sustitutos interinos, asociados, etcétera. De tal manera que se ha apostado de manera muy notable. Sí que les digo que, claro, aquí se dan concurren distintas situaciones. El profesorado sustituto interino, una figura que se recoge en la ley y que en la universidad debe tener un carácter completamente excepcional. La ley define que son puestos que tienen que ser temporales para una necesidad concreta y la ley rechaza que se utilicen como plazas de carácter estructural. Cuando las plazas dejan de ser o se concibe que dejan de ser de carácter temporal o para una necesidad excepcional y coyuntural y son estructurales, pues se plantea, evidentemente el Gobierno de Andalucía no tiene ningún problema en ese momento en autorizar las correspondientes convocatorias. Se han, como digo, autorizado seguramente en torno a 1.000 plazas de ayudantes doctores en lo que llevamos en los últimos 4 años de crisis. Como digo, una figura que permite incorporarse a una carrera estable definida por un convenio colectivo que ha sido, como les decía antes, un ejemplo en España y que nos hemos sido la envidia de España en ese sentido. Bueno, esto hay que arreglarlo. Habla usted de otras cuestiones, seguramente en mi siguiente intervención podré responderla en más detalle, pero sí que le tengo que decir que la Junta de Andalucía es perfectamente consciente de la situación y está buscando impulsar que sus políticas avancen. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación acaba de ver efectivamente la orden de bases aprobada, las convocatorias van a seguir saliendo. Como sabe también, como era el compromiso, también se han puesto en marcha medidas que están relacionadas con los recursos humanos. Recientemente las universidades públicas han sacado una convocatoria de contratos de introducción a la investigación para jóvenes del Fondo Social Europeo. Total, entre todas las universidades andaluzas, unos 1.300 contratos que ya se están confeccionando como paso previo a una convocatoria de recursos humanos que ya sería para contratados predoctorales y postdoctorales para hacer la tesis y para los tiempos sucesivos posteriores a terminar la tesis. En total, ambas políticas van a sumar en este ejercicio más de 60 millones de euros. Yo creo que es una cosa que es positiva porque, efectivamente, el problema que ha señalado su señoría de los recursos humanos, de los jóvenes en particular, que se han podido ver expulsados, como bien dice, del interés por la carrera académica, tiene que cambiar. Evidentemente, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, las universidades son el principal agente de conocimiento y, por supuesto, hay que procurar que se formen a los especialistas en la cuestión a través de su propia experiencia. Ha tocado un tema que sí que es de extraordinario interés para esta consejería. Hablaba al principio de su intervención de que, efectivamente, la Estación Biológica de Doñana ha perdido su distintivo Severo Ochoa. Es una cosa que depende del Gobierno de España, no depende de la Junta de Andalucía, pero preocupa al Gobierno de la Junta de Andalucía, porque también, efectivamente, ha habido un centro que ha obtenido una unidad, un centro completo, un reconocimiento María de Maeztu. El Instituto de Astrofísica de Andalucía, que en España solo hay 2 institutos astrofísicos que pudieran optar a una categoría de esa naturaleza, el de Canarias y el de Andalucía, también ha visto rechazada su solicitud de convertirse en centro Severo Ochoa. Y yo no sé si su señoría conoce la importancia que tiene este tipo de distintivos, porque el Gobierno de España está creando un coto cerrado de distribución de inversiones en infraestructura científica a través de esos distintivos que originariamente podían sonar a una apuesta inocente o bonancible, ¿no? Se está generando
un contexto que preocupa mucho al Gobierno de Andalucía y espero que en eso sus señorías acompañen, llegado el momento, al Gobierno al Gobierno de Andalucía a invitar al Gobierno de España a que reflexione. Usted le enseño un mapita. Este es el mapa de las últimas convocatorias del año 2011, de las convocatorias Severo Ochoa y María de Maeztu, ¿de acuerdo? En este periodo de tiempo viene el mapa, lo que recoge el número de reconocimientos de excelencia y las inversiones. Resulta que de unos 150 millones de euros de inversiones y de reconocimiento, aproximadamente 140, 130 se han destinado a centros de Madrid y de Barcelona. Me parece que algo está pasando cuando eso es lo que sucede. De tal manera que las inversiones en investigación también, igual que las inversiones en trenes o en medios de transporte para mercancías o para personas, las pedimos también para Andalucía. También estamos preocupados porque no lleguen inversiones estatales para la investigación. En mi siguiente intervención le ampliaré mi respuesta. Muchas gracias, señor consejero. Turno de réplica del Grupo Parlamentario Podemos. Señora Lizárraga, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. Señor consejero, gracias por sus palabras. Me ha enseñado usted un mapa, pero todavía no tengo una innovación tecnológica incorporada que me permita verlo desde mi escaño. En otro momento me lo puede enseñar más cerca. Apoyo y confianza hace falta en el sistema andaluz de conocimiento. Apoyo tanto a las personas investigadoras que están trabajando en las universidades públicas andaluzas como a los centros de investigación de Andalucía, para que puedan conseguir revalidar tanto los María Maeztu como los Severo Ochoa, esos significativos de calidad y de excelencia tan importantes para la investigación andaluza. Y confianza para recuperarla. Mire, una de las cosas que ha ocurrido en Andalucía es que las personas que han querido iniciar sus tesis doctorales, por ejemplo, en el año 2011, y no podían hacerlo porque no había fondos, no había proyectos de excelencia ninguno, porque se paraliza la investigación en Andalucía, es que ahora tampoco pueden acceder, porque se les ha pasado la edad para poder acceder a algunas convocatorias que hay para gente más joven. En ese sentido, harían falta medidas para retrasar la edad y dar acceso a toda esa gente que ha ido cumpliendo años. No les gustaría a lo mejor haber ido cumpliéndolos, pero han ido cumpliéndolos. En esa moción que traeremos propuestas sobre universidades, sobre I+D+I y también sobre emprendimiento, porque Andalucía, si tiene algo, es que es cuna de excelentes científicos y científicas que, tras ser formados con el esfuerzo de todos y el esfuerzo de todas, malviven en Andalucía con su compromiso por Horizonte y terminan ejerciendo su trabajo en otras comunidades y países a los que se han ido sin billete de vuelta y sin poder volver para aportar al desarrollo de nuestra tierra. Por esa razón, y a fin de mantener el talento en Andalucía, como usted decía, urge definir una carrera profesional digna y bien marcada para la investigación científica. Desde luego, con la actual legislación no se establece esa carrera investigadora digna. Es posible llegar a la jubilación concatenando contratos precarios, con salarios injustos comparados con otras profesiones con similar nivel de formación y sujetos a una gran inestabilidad en el empleo. Señor consejero, la I+D+I se promueve, crea y transfiere en las universidades andaluzas y muchas de ellas recaen los esfuerzos de un personal docente e investigador que ve que no se le reconocen los esfuerzos, al que se somete a una incertidumbre, a una precariedad impropia de unas universidades andaluzas del siglo XXI. Debe dar estabilidad a los contratados doctores interinos, ayudantes doctores, que son más de 1000 profesoras y profesores en las universidades andaluzas. Las mejoras en la transferencia del conocimiento hacia las pymes, otro tema que nos interesa, permitirían que se beneficiaran de los avances generados por el sector público, contribuyendo a su estabilidad y rentabilidad futura. Por otra parte, las empresas no deben ser las únicas receptoras de los conocimientos generados, más bien al contrario, deben ir principalmente dirigidos al desarrollo humano presente y futuro de Andalucía. Por eso es de vital importancia regular la forma en que los resultados de la investigación se trasladan a la sociedad, sobre todo cuando vienen
de inversiones públicas. Traeremos una moción con propuestas de financiación en I+D+I, en criterios para la administración de los presupuestos, en una carrera digna para los investigadores e investigadoras andaluces, en las relaciones entre los sectores públicos y privados, en I+D+I en Andalucía, con mecanismos de transparencia y democracia. Incluiremos el establecimiento de actividades de divulgación en los currículum de investigadores e investigadoras en Andalucía para que no supongan un obstáculo a la carrera científica. Fomento de la innovación ciudadana también, al estilo de un reciente laboratorio que se inaugura hoy en Granada. Un enfoque que asume el valor del conocimiento distribuido en nuestra sociedad en busca de un empoderamiento para una transformación social que permite conectar a los distintos agentes de nuestra sociedad. El proyecto Lavín Granada, un laboratorio de innovación de Granada y, por otra parte, Andalabs, que es una red de laboratorios ciudadanos de Andalucía, espacios de colaboración, de aprendizaje, de participación ciudadana, de transferencia del conocimiento. También podremos hablar de ciencia callejera, de esos museos, de acercar la ciencia a la ciudad y museos en las calles, que están ya en otras comunidades autónomas. Pediremos también un mayor acercamiento entre investigación y sociedad, porque uno de los puntos clave para Andalucía es la difusión del trabajo científico para promover un pensamiento crítico en la ciudadanía. Los ajustes presupuestarios, señor consejero, que relegan a la ciencia a un segundo plano son muy malas decisiones para Andalucía. Provocarán graves consecuencias que se tardan años en revertir. Una moción donde dejaremos claro, insisto, en que sin ciencia no va a haber futuro. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Cierra el debate de esta interpelación el consejero de Economía y Conocimiento. Señor consejero. Muchas gracias. Tiene su señoría el mapa en su WhatsApp. Ya lo sé. Como es natural, la consejería tiene la vocación de actuar con rigor y, por lo tanto, este tema, que ya tiene usted en su WhatsApp, es un asunto que estamos analizando muy fríamente. Estamos viendo cuáles son las razones que llevan a eso y por qué el Gobierno de España no considera un problema que sistemáticamente los centros de investigación de Madrid y de Barcelona sean los que se lleven los reconocimientos Severo Ochoa y María de Maeztu. Nosotros queremos jugar la Liga de la Ciencia y de la Innovación de una manera distinta a la Liga de Fútbol, donde o gana el Madrid o gana el Barcelona, y la otra norma es que el Bilbao nunca baja a segunda división, como saben ustedes perfectamente. De todas formas, es importante aclararle cuáles son las estrategias que la Consejería tiene a este respecto. Sin duda, tomar como referente a la hora de plantear nuestra estrategia de transferencia del conocimiento los sectores tractores en sentido amplio de la sociedad, no solamente de carácter industrial, de carácter económico, sino también de carácter social, de tal manera que también nos proponemos ser innovadores o queremos que la innovación esté presente en los servicios públicos que ofertamos, en la salud, en la educación, etcétera, etcétera, pero también, como digo, intentando que sean los sectores tractores los que nos ayudan a definir cómo conectamos la investigación básica, que tiene una importante componente formativa, es la componente formativa más importante en la universidad, y del profesorado, y por lo tanto tiene que ser en todas las áreas de conocimiento para poder cumplir esa misión, aunque la investigación aplicada, pues como digo, está orientada por los sectores productivos. Somos conscientes de que nuestro principal activo en materia de generación y promoción y puesta a disposición de los servicios de los sectores productivos del conocimiento son las universidades y, por lo tanto, en esta comunidad autónoma, en esta región, muy especialmente, se ha cuidado desde siempre del Gobierno de Andalucía el concepto de carrera en el mundo de la universidad. Esto es importantísimo, no solamente del personal docente e investigador, sino, como introdujo el Grupo Socialista en la proposición no de ley, del personal de Administración y Servicios, que está viendo cómo cambia el mundo a su alrededor. El personal de Administración y Servicios actual en las universidades tiene unas misiones muy distintas a las de antes. Por lo tanto, la carrera profesional de las personas siempre será uno de nuestros elementos de referencia. Y le insisto en que para ello concebimos la estabilidad y la certidumbre como factores fundamentales. No se puede hacer una ciencia potente ni organizada, con una sistemática que actúe de manera, como le digo, coherente,
si no se tiene certidumbre. Es muy, muy complicado porque usted ha señalado bien que el tiempo en el mundo de la ciencia pasa muy lentamente. Personas con unas edades que en otras profesiones se consideran muy maduras, pues todavía no han encontrado estabilidad en el sistema, lo cual es muy preocupante. Y ahí, desde luego, el Gobierno de Andalucía, tanto en el pasado más remoto, más alejado, en tiempos mejores, como en el más reciente, el más difícil, como ahora y en el futuro, va a estar muy atento a ayudar a lo que las universidades necesiten, porque considera que la excelencia debe ser un objetivo general, pero está basada en la estabilidad y la certidumbre particular. Y luego ahí es donde se podrá construir la excelencia. Para que las universidades funcionen bien, también tiene que haber estabilidad y certidumbre económica. Por lo tanto, como sabe ya, el presupuesto de este año ha impulsado que las universidades cuenten con financiación básica, tanto operativa como para infraestructuras, como para investigación, por transferencia, para que ellas hagan políticas que estén relacionadas con estos fines. Es una novedad muy importante. La reactivación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, cerrando ordenadamente, como usted sabe también bien, el anterior plan y poniéndolo en marcha tanto para servir a los propios desarrollos de la ciencia básica como a la conexión con los sectores productivos. Y ya para acabar, también los planes de apoyo y excelencia que se han aprobado recientemente en la Comisión de Programación del Consejo Andaluz de Universidades, de acuerdo con las universidades, y que se marcan retos nuevos e importantes. Le voy a comentar algunos novedosos. Por ejemplo, un plan de excelencia internacional de docencia, innovación y gestión, plan de impulso de aplicaciones TIC en la docencia, plan fomento de la excelencia en los másteres universitarios, fomento de las infraestructuras y equipamientos científicos, también apoyo a las editoriales universitarias y transferencia del conocimiento, participación en distintos espacios internacionales de colaboración y apoyo muy notable a los campus de excelencia internacional, la única administración que lo hace. Gracias, señor consejero.